Hoy hablaremos de los quilombos de tener una concubina. En el caso de Agar, la concubina de Abraham, porque su esposa Sara no podía tener hijos. Entonces, no sé cómo habrá sido que vivían en ese tiempo, pero bueno, Abraham, el padre de naciones, el padre de los judíos, y bueno, ya en ese tiempo él pagaba diezmos, según dicen, a Dios, ¿no? O a Jehová, sería en esa época. Y bueno, él tiene su concubina, de la que desciende Ismael, y todos los persas, o la mayoría de la gente de Medio Oriente. Y bueno, la esposa titular, Sara, creo que se ofende luego y hace que le expulsen a la otra chica y a Ismael, su hijo. Y bueno, de ahí provienen los persas, y de Sara provienen los judíos, prácticamente. Y como que todo tiene que ver, no encuentro mucho las palabras, pero todo tiene que ver como de la familia, ¿no? Porque ese quilombo siempre se ha estado perpetrando, y ahora estamos en el tiempo presente y son naciones re grandes como Irán y como los judíos en Jerusalén. Y miren el brete que nos están metiendo, porque estamos al borde de una tercera guerra nuclear, y según todas las profecías ahí va a empezar el quilombo madre, y va a empezar por ahí, ¿no? Y bueno, hablando de las profecías de Juan en Apocalipsis, él habla de un hombre, de un ángel que venía con una trompeta y que iba a restaurar el evangelio. Y si ustedes son de mirar o de tener un poco de curiosidad, en el aeropuerto hay un templo, que es el templo técnicamente de la iglesia del Cordero. Y vi una iglesia pequeña. Primero dice, y vi una iglesia grande que se extendía por todo el mundo y tenía atadas a las naciones, dice, hablando de la ramera. Y después dice, y vi una iglesia pequeña, que era la iglesia del Cordero, que sus dominios también eran grandes, pero su cantidad de miembros era menos. A saber, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o como ustedes lo conocen, los mormones. Restauró el evangelio en 1832 más o menos, cuando se le revela a José Smith a través del ángel ese que ustedes ven ahí, que está con la trompeta. Ese es el ángel que venía a dar comienzo prácticamente, creo, al Apocalipsis, ¿no? Y ahora, ¿qué tanto más? Al ver que varias profecías se cumplen, ¿no? Como la de Jeremías acerca del río Éufrates que se seca, y según decían que cuando se secara ese río iba a liberar a 4 ángeles que estaban ahí en prisión para que desataran como el Apocalipsis, ¿no? Para que una tercera parte de la humanidad se perdiera. Bueno, ya hay un montón de cosas parecidas, o de gente que habla como Parravicini, que hablaba de una guerra grande, y que bueno, y daba paso a las profecías acerca de qué es lo que iba a ocurrir con la Argentina, ¿no? Y bueno, es lo que ha estado pasando ahora, ¿no? Porque la Argentina es un país tan grande y tan vacío de gente, y según decía Parravicini que iban a llegar como 360 millones de personas a la Argentina una vez que se iniciara la guerra grande. Y como vemos cómo se ha extendido en el tiempo el quilombo familiar ese, ¿no? Porque los tipos se odian, son técnicamente hijos del mismo padre, y ellos se odian, ¿no? Bueno, y en el libro de Mormón también habla de cosas parecidas, porque el Señor inspira a Lehi, patriarca de una familia, para que se retire de Jerusalén porque iba a ser conquistada. Y bueno, ellos poseen una especie de guía o brújula que les va guiando para que puedan
viajar a lo que sería América, ¿no? Porque el libro de Mormón habla de una familia judía también que llegó de allá de Jerusalén. Y bueno, en la misma familia de ellos también los descendientes se convierten unos en los favoritos porque cumplían los mandamientos y otros en los no favoritos, que venían a ser por castigo de los favoritos para que se acuerden que tenían que hacer el bien. Y si ustedes ven, en Israel prácticamente está pasando casi lo mismo, ¿no? Porque de la propia familia de Abraham están los que castigan a los judíos. Y si vamos al hecho de que el pueblo judío es el elegido de Dios o el pueblo de Dios, ustedes hacen una referencia que toda la vida ellos han sido castigados por su soberbia, aún después de haberlos sacado de Egipto y después de haberle dado de comer y haber hecho tantos milagros como hizo Jehová con ellos, de haberlos librado del ejército de Faraón, todo, haber abierto el mar y cosas como esas que son increíbles. Aún ellos, después de cruzar a través del mar, los tipos te inventan un ídolo. O sea, imagínate el nivel de soberbia y de incredulidad que tenían los vagos. Y yo haciendo una referencia entre el libro de Mormón y lo que es la Biblia, que es lo que dice la Biblia, te das cuenta que es de la misma familia de Abraham que salen los castigadores o los que les llaman al arrepentimiento al pueblo judío, que es como pasa con los persas, que prácticamente son sus hermanos. Y bueno, acá en el tema del libro de Mormón también pasaba lo mismo. Nefi era, siendo el menor, era como el cabecilla de la familia, porque él era el más humilde, el que hacía caso de los mandamientos que Dios le daba, y era el que más progresaba. Y los hermanos mayores, que son los más impenitentes, se convierten en yugo de ellos, ¿entendés? O se convierten en la gente que les recuerda que siempre tenían que hacer las cosas bien. Y bueno, el libro de Mormón transcurre así, igual que lo que está pasando en Medio Oriente, entre medio de guerras y cosas así. Pero cuando el pueblo de Dios cumplía con las cosas que Él les pedía, o no se ensalzaban en el orgullo por las riquezas que Dios mismo les daba, los tipos andaban bien, ¿entendés? El tema es cuando recaían en el orgullo y se olvidaban de aquel que provee, o de aquel que les dio la mayoría de las cosas que tienen. Ahí empezaba el asunto. Y bueno, el otro pueblo le era por castigo, ¿viste? Y venía, siempre Dios dejaba que avanzaran para que se acordaran de sus obligaciones para con Dios. Y vemos que estamos hablando prácticamente de una historia que pasó hace cuánto, más de 2000 y pico de años. Y vemos ahora la historia esta, que ya lleva como más de 4.000 años, me calculo, no sé si más, y prácticamente casi lo mismo. Ahora los hijos de Abraham están en guerra, y calculo yo que el hijo que Dios ha inventado, la nación que Dios ha inventado para que le sea por recordatorio de las obligaciones de los judíos, que prácticamente son los persas o los iraníes, a saber hoy día, ¿no? Y ahí están, ¿no?, al borde de una tercera guerra, y según lo que habla en Apocalipsis, la tercera guerra va prácticamente a empezar ahí, entre medio de esos hermanos, ¿no? Y bueno, el gran asunto acá es que esa guerra, ya la vez pasada hablábamos acerca de un invierno nuclear, y eso no le conviene a nadie. Aunque yo creería, por la parte que habla Parravicini, que a la Argentina le van a tocar cosas diferentes. Si ustedes ven por la ubicación, por la distancia que hay, por el tema magnético de la Tierra, que cualquier detonación dice que se van las emisiones para el norte. Y bueno, como les digo yo a mi hermana, si se cumple eso, habrá que tratar de poner algún negocio grande para aprovechar los 360 millones de personas que van a venir a la Argentina. Y bueno, más o menos esa por ahí una explicación familiar del gran quilombo mundial que tenemos ahora, y que estamos en las puertas del Armagedón. Y bueno, se están dando cumplimiento a todas las cosas que él había previsto.